Mater fiat voluntas tua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema del día de hoy, hermanos, la liturgia nos regala 3 versículos del capítulo 8 del evangelista San Marcos. Y en esta perícopa, hermanos, se nos presenta un diálogo bastante diciente para nosotros hoy que tiene Jesús con los fariseos. Nos dice San Marcos: se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Claro, los fariseos en ese momento, así como muchas personas hoy día, se sentían por encima de Jesús. Es decir, despreciaban la autoridad del Hijo de Dios en este mundo y en sus vidas, porque el Hijo de Dios tiene autoridad en nuestras vidas. Y ellos se ponen a discutir. Cuando una persona se pone a discutir con otra, o lo ve a la misma altura o se siente un poco más arriba, soberbia, que el otro, para poder reclamar, discutir, pelear alguna situación. En este caso, los fariseos discuten con Jesús, se ponen a discutir con él, se sentían con más autoridad que Jesús y desconocían la autoridad de Dios en sus vidas a través de la presencia y la palabra de Cristo. Y esto, hermanos, a nosotros hoy nos debe decir algo también. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a discutir con Dios? Y quizás alguno pueda decir: no, pero yo no discuto con Dios, yo no tengo nada que discutir con Él. Pero cuando tú te enfrentas a una realidad de enfermedad, de muerte de algún ser querido, de alguna realidad de fracaso, de caída, de lucha, de desierto, en fin, de alguna manera inconscientemente discutimos a Dios cuando le reclamamos. Un reclamo puede ser una manera de discusión. Claro, la discusión se necesita que hayan dos. Aquí nos habla de los fariseos y de Jesús. Un reclamo no es una discusión en sí mismo, pero cuando tú le reclamas a Dios, Dios en ese momento lógicamente no es tu interlocutor que va a contrarreclamarte y por tanto establecer una discusión contigo, porque Dios es Dios, ya lo sabemos. Dios en este momento sencillamente no está encarnado como para tú ponerte enfrente de él y pelearle como uno le pelea a una persona que está enfrente de uno. Ya sabemos que Dios es Dios, que ante Dios Todopoderoso solamente nos debemos arrodillar, postrar y adorar y no querer ponernos como un tú a tú. Y eso, hermanos, es un reclamo que Jesús nos hace todos los días. Yo soy tu Dios, yo no soy un igual a ti. Yo soy Dios. Cada uno de nosotros debe tomar su lugar y respetar la autoridad divina que tiene Dios, que tiene Cristo sobre cada uno de nosotros. Porque al tú reclamar a Dios por alguna situación, tú estás intentando ponerte en el lugar de Dios, como lo hizo Lucifer en algún momento con el famoso non serviam. Él quiso ponerse a la altura de Dios y le dijo a Dios: yo no voy a servir a ese plan que tú tienes, porque ese plan que tú tienes no va con mi, entre comillas, dignidad. Y hoy, hermanos, mucha gente le pelea a Dios porque lo que la iglesia propone, o mejor dicho, porque los preceptos de Dios van en contra de su, entre comillas, dignidad. Confundimos dignidad con orgullo ideologizado, confundimos dignidad con soberbia. Y esto, hermanos, es una forma de discutir con el Señor.
Por eso es que la respuesta que está dando hoy Jesús a todas las personas que le discuten en lógica de defender una dignidad, en lógica de defender una feminidad, en lógica de defender una también masculinidad, en lógica de defender una ideología, en lógica de defender minorías, le estamos discutiendo a Dios y le estamos diciendo, ok, si eres Dios, ¿por qué permites esto? Si eres Dios, entonces ¿por qué nos oprimen? Si eres Dios, ¿por qué tal cosa? ¿No? Pero no en lógica de la justicia, sino en lógica de los beneficios e intereses humanos, porque claro que Dios libera de la opresión, pero no de la opresión que el mundo de hoy está proponiendo, una opresión que responde a intereses particulares de un círculo de poderosos que quiere llevar el mundo hacia un lugar que no es la divina voluntad de Dios, sino precisamente es la antivoluntad divina, que es la voluntad del demonio. Hermanos, esto que estamos viviendo el día de hoy es lo que nosotros leemos en ese primer versículo, y es: los fariseos se pusieron a discutir con Jesús. El mundo se pone a discutir con Jesús cuando se revela en contra de su voluntad con respecto a cada uno de nosotros. ¿Qué nos pide el Señor? Guarda mis leyes, guarda mis preceptos, guarda mis mandamientos y eso te hará libre. Pero el mundo de hoy, ¿qué te está diciendo? No, que vas a cumplir tú los mandamientos, los preceptos de la ley de Dios. No, eso esclaviza, más bien libérate y haz lo que quieras. Pues el famoso haz lo que quieras es el lema de Satanás para confundir a las almas que andan desprevenidas en el mundo. Y aquí, bueno, hermanos, nos podríamos quedar mucho más tiempo hablando solamente con este inicio del Evangelio del día de hoy. Pero continúa el Evangelio, nos dice San Marcos: esta discusión, para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Imagínense, hermanos, le pidieron un signo en el cielo. No bastándoles el discutirle al Señor las situaciones y las cosas que ellos no creían o con las cuales no estaban de acuerdo con Jesús, aparte de ello, lo ponen a prueba. Le piden un signo del cielo, hermanos. Y miren cómo Jesús actúa ante esto. Nos dice: Jesús dio un profundo suspiro. En su mansedumbre, en la mansedumbre de su corazón, Jesús se apacigua, da un suspiro y les lanza una pregunta. Miren, hermanos, cuando nosotros llegamos al límite de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, al límite del defender nuestras prioridades antes de poner o anteponer las prioridades de Dios, cuando llegamos al límite del pecado, cuando llegamos al límite de la rebeldía en contra de Dios, pedimos signos al cielo. Y esos signos al cielo no son a veces las confirmaciones que le pedimos a Dios. Una cosa es pedir una confirmación amorosa a Dios sobre alguna realidad en nuestra vida y otra cosa es pedir un signo. Una confirmación es: Señor, por favor, si esto viene de ti, házmelo saber, por favor, confirmándomelo, Señor, si es tu divina voluntad de alguna manera. Pero un signo es una cuestión de orgullo y soberbia. Oye, entonces si tú eres Dios, dame un signo, a ver si es que de verdad tú estás a la altura de llamarte Dios, ¿no? Que es la actitud de los fariseos el día de hoy y también a veces la actitud que tenemos. Señor, y es que, pero si tú eres Dios, entonces sana a mi mamá. Si tú eres Dios y si verdaderamente existes, ¿por qué mi hijo le dio esta enfermedad? ¿Por qué mi hija se enredó en esta situación o en esta relación? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué no me está yendo bien en mis negocios? ¿Por qué perdí tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa a mí? Dame un signo. Si de verdad tú eres Dios, sácame de aquí. Eso es pedir a Dios un signo que tiene que ver con un reclamo soberbio, con un reclamo, claro, algunos podrían decir, pero es un reclamo legítimo. Todos los seres humanos estamos inclinados a querer estar bien, la felicidad, en fin. Y hermanos, claro, puedes quejarte con Dios, pero exigirle a Dios un signo de su existencia es, hermanos, un acto de rebeldía que a Dios duele profundamente en su corazón. Por eso es que Cristo, en el Evangelio, nos testimonia Marcos, Jesús
da un suspiro profundo, como quien dice en medio de ese suspiro un llamado al Padre: perdónalos, papá, perdónalos, ten misericordia y compasión de ellos porque no saben lo que están haciendo, no lo saben. Y da un suspiro profundo y les lanza la pregunta: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se le dará un signo a esta generación. No se le dará un signo a esta generación. Y en eso mismo estamos hoy. Muchas personas, hermanos, están pidiendo signos de la existencia de Dios. Es más, muchos están buscando signos de la existencia de Dios. Pero miren que el Señor es claro: a esta generación no se les dará un signo. ¿Por qué? Porque han puesto a prueba a Dios. Y como lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 3, Dios no puede ser puesto a prueba por nadie y Dios no prueba a nadie. Hermanos, esto es una realidad. Y cuando dice Santiago que Dios no prueba a nadie, no quiere decir que Dios permita en tu vida el sometimiento a pruebas que te purifiquen para alcanzar la dignidad que Él espera que alcancemos en la gloria eterna. Dios permite las pruebas. Es más, puede que Dios a veces no solamente las permita, sino que nos conduzca por el camino de la purificación, que para nosotros es prueba, y así nosotros pues alcancemos eso que el Señor quiere que alcancemos. Pero nadie, definitivamente nadie puede probar a Dios y nadie debe lanzarse en el abismo del pretender probar a Dios, porque se va a encontrar, hermanos, con el abismo que le va a llevar hacia esa rebeldía que le condena. Hermanos, el llamado del Señor hoy es claro: no le pidas signos a Dios, no le pidamos signos a Dios, simplemente confiemos. Yo confío en ti, Jesús, es lo que espera que el Señor no solamente digamos de palabras, sino que es lo que espera el Señor que nosotros hagamos con nuestras obras, que nosotros testimoniemos con nuestro actuar. Jesús, yo confío en ti a ciegas. Señor, confío en ti a ciegas. No necesito pruebas, no necesito otra cosa más que tu presencia santa y gloriosa en mi vida, Dios de los ejércitos. Porque, hermanos, el Señor está preparando un ejército en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Y ese ejército no es un ejército levantado en armas materiales como las conocemos de los ejércitos habituales de nuestros países. El Señor está levantando un ejército de armas espirituales, un ejército espiritual, un ejército en el cual la coraza, la armadura, la espada, en fin, todo es espiritual. Y a ese ejército Dios te está llamando, porque el ejército de Dios en estos últimos tiempos es un ejército que no pide pruebas, es un ejército que no pide signos, es un ejército que confía y se abandona en las manos misericordiosas y providentes de un Dios que todo lo da, de un Dios que todo lo provee, de un Dios que sabe dar a sus hijos lo que les conviene para su salvación y que sabe dar y equipar a su ejército de lo que necesita para la gran batalla que hoy ya estamos librando. Si tú quieres hacer parte de este ejército espiritual, pues sométete a Dios, confía en Dios, hazte un esclavo del amor de Dios y estando y viviendo así, entonces serás libre en Dios y para Dios, y en esa libertad Dios te podrá usar como instrumento de salvación. Dios te podrá usar como espada de doble filo contra un mundo que está cada día más encerrado en sí mismo, un mundo que cada día está más enemistado con Dios, un mundo que cada día más le hace la batalla a Dios nuestro Señor. Pidamos la gracia, hermanos, de no poner a prueba a Dios. Pidamos la gracia, hermanos, de no caer en la tentación de pedir signos. Más bien pidamos la gracia, hermanos, de
tener esa confianza y esa fe en Dios tan alta y absoluta que simplemente nos abandonemos en sus manos y que Él elija para nosotros el camino que más nos conviene, porque si estamos en las manos de Dios, su santa y divina voluntad nos llevará hacia donde Dios quiere, porque en su santa y divina voluntad todo es santo, todo es agradable y todo es perfecto. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.